Hambruna. ¿Sí lo puede ver? Ok. Ahora que estamos viviendo todavía una temporada de sequía, no sé cuántos se enteraron que en el mundo se ha estado viviendo una temporada de sequía. ¿Sí? Si no se enteró, estaría bueno que salga de abajo de la piedra, salga de la cueva y entérese un poco de lo que está pasando. ¿Ok? El mundo fue sacudido en el 2020 por la pandemia. Después de la pandemia nos encontramos con esta temporada de sequía, que ha sido muy fuerte, una de las más fuertes que han habido, y luego la guerra en Ucrania. Todo eso ha creado un cóctel muy peligroso para los años que vienen delante de nosotros. Ahora, a causa de la sequía, se secaron lagos, ríos, se secaron fuentes de aguas muy importantes. De por sí el mundo, yo no sé si también usted sabía esta noticia, pero en el mundo, escuche esta noticia, el 70% del agua dulce que tenemos se la usa para regar los sembradíos, es decir, para producir comida, para el agro, para el sembradío, el 70% del agua. Y en el mundo se habla que hay un 40% de la población en el mundo que no tiene agua potable o que escasea de agua, un 40%. Es decir, la escasez del agua ha sido bastante generalizada, pero ahora con la sequía se ha profundizado la escasez del agua y está siendo un serio problema. Pero Jesús sí habló de lo que hemos vivido, que lo que hemos vivido yo creo que es solo una muestra de lo que vamos a vivir pronto. El que tiene ojos para ver y el que tiene oído para oír lo que el Espíritu Santo está diciendo, sabe perfectamente que lo que hemos vivido del 2020 para acá y lo que vamos a vivir en los años subsiguientes es solo un llamado de atención para despertarnos del sueño y prepararnos para lo que viene. Y el que no lo entendió y el que no entendió las señales, el que no agarra la onda, la va a pasar realmente mal. Si usted cree que el 2020 la pasó mal, usted ni idea tiene de lo que viene por delante. ¿Amén? Ahora, Jesús nos dice, hablando en Mateo capítulo 24, en este caso yo voy a usar en Marcos 13, 8, es lo mismo que está en Mateo 24, donde Jesús habla sobre los últimos tiempos. Jesús anticipa Marcos 13, 8 y dice, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá terremoto por todas partes, también habrá hambre. Y esto será apenas el comienzo de dolores. Me gusta más cómo lo dice Reina Valera, porque Reina Valera usa la expresión principios de dolores. ¿Y sabe de dónde viene la palabra principios de dolores? Viene de la raíz de la palabra cuando la mujer empieza a sentir los dolores porque va a dar a luz. ¿Está aquí conmigo? Preste mucha atención a esto que le voy a decir. ¿Ok? Guerra siempre han habido. Si me pones el texto bíblico en la pantalla, hijo, en Marcos capítulo 13, verso 8, y déjamelo allí en la pantalla hasta que venga el siguiente versículo. Jesús dijo claramente que vendría una temporada donde habrían guerras. Dijo que se enfrentaría nación contra nación, reino contra reino. Habló de guerra. Ahora, guerras siempre han habido. Pero este es un cóctel. A ver si podemos poner la escritura. Este es un cóctel. Marcos 13:8. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremoto por todas partes. También habrá hambre. Es decir, un cóctel. Todo junto. Donde empieza a pasar esto. Y cuando esto empieza a ocurrir, Jesús dice, solo es principio de dolor. Eso no es lo más fuerte. Es solo principio de dolor. Es como cuando la mujer empieza a sentir las contracciones. Pero son leves, son dolores, son contracciones pequeñas. Y la mujer dice, una contracción, un dolor, pero es un principio de dolor. Pero viene dolores más fuertes. Pero ¿qué le anuncia a la mujer el dolor de parto? ¿Qué le anuncia a una mujer el dolor de parto? Que está a punto de dar a luz.
Es decir, los dolores del parto del mundo son para dar a luz una nueva temporada que viene de parte de Dios. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores aparecerá en las nubes. Y se mostrará la señal del Hijo del Hombre en las nubes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora mire Apocalipsis capítulo 6, versos 5 y 6, por favor. Apocalipsis capítulo 6, versos 5 y 6. ¿Sí? ¿Tengo tu atención? Espero que sí. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí a los seres vivientes que gritaban, ven, mira, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Y el caballo negro de Apocalipsis siempre ha sido visto como un símbolo de hambre, de escasez. Ahora, déjeme decirle esto al margen para que usted entienda, si va a leer el Apocalipsis, dos principios importantes que usted tiene que entender. Principio número 1, son secuencias. Primero vienen los 7 sellos. Diga conmigo 7 sellos. Los 7 sellos, el último sello, da apertura a las 7 trompetas. Diga conmigo 7 trompetas. La última trompeta, la 7ª trompeta, da apertura a las 7 copas de la ira de Dios. Secuencias. 7 sellos, el último sello da apertura a las 7 trompetas, la última trompeta da apertura a las copas de la ira de Dios. Y todo esto habla de incremento de dolores. Diga conmigo, incremento de dolores. Una cosa va dando apertura a lo otro. Ahora, cuando se abre el tercer sello, todavía no es lo más duro, ni es lo más difícil. Solo esto es, como dijo Jesús, principio de dolores. Viene el jinete que presupone hambre sobre la tierra, escasez y un problema económico muy serio. Imagínese usted que una persona para comprar, como dice ahí, dice que para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, eso es mucho. Es decir, está hablando de cómo va a haber una crisis económica. Y está hablando también de escasez, porque ¿cuál es el punto de que se paga más por un producto? La razón es la oferta y la demanda. Y cuando la demanda supera la oferta, o cuando la gente demanda y no hay, el producto se encarece. Es decir, ¿por qué va a valer 1 kilo de trigo y 3 kilos de cebada por el salario de un día de una persona? ¿Por qué? Porque va a escasear. Y cuando va a escasear, la gente lo va a querer. Va a haber hambre. Va a venir una hambruna sobre la tierra. Viene hambre sobre la tierra. Y esto tampoco es nuevo. Y ahora, aquí viene el segundo principio sobre Apocalipsis que usted tiene que saber. ¿Está listo para oír esto? Por mucho tiempo la gente ha tenido miedo del Apocalipsis. Y se ha visto el Apocalipsis como una película de terror. Y se lo ha pintado como tan mal que muchos ni siquiera lo quieren leer. Porque piensan que si leen el Apocalipsis van a tener pesadillas. Y mucha gente tiene miedo del Apocalipsis, tiene miedo de los tiempos del fin, de todo esto que está hablando, de los jinetes del Apocalipsis, del sonido de las trompetas, tiene miedo de las copas de la ira de Dios. Que tengan miedo de la copa de la ira de Dios, está bien que tengan miedo algunos, les hace falta un poco de temor de Dios. Pero realmente el Apocalipsis no fue escrito para que nosotros los cristianos tuviéramos miedo. ¿Sabe qué es Apocalipsis para nosotros? Un mensaje de esperanza. Amén. Cuando usted lea Apocalipsis, no lo lea con temor. ¿Sabe por qué? Porque Apocalipsis significa que está llegando el tiempo del cumplimiento de la redención total de Dios. El Apocalipsis anuncia que se acaba el mal, que se le acabó el tiempo al diablo, se le acabó el jueguito al diablo, que se acabó el tiempo de tanta maldad y que el reino de los cielos será una realidad sobre la tierra. El Apocalipsis no es un mensaje para traer miedo sobre nosotros,
sino un mensaje para traer esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿estás listo para que Dios te sorprenda? Sí. ¿Seguro? Te lo voy a decir de nuevo. ¿Estás listo para que Dios te sorprenda? Acompáñame entonces a leer Segunda de Reyes capítulo 6, verso 24 al verso 29. Ahí te pido, atento en las pantallas, hijo, por favor, porque más bien voy a contar la historia y van a tener que ver los versículos ahí en la pantalla. Les dije que siempre ha habido hambre sobre la tierra, siempre. Pero cuando Jesús habla de hambre, está hablando de algo generalizado. No que ocurre en una latitud de la tierra, sino algo que afecta a nivel global. Y Jesús está hablando de algo que sale de las dimensiones normales. Está hablando de algo extraordinario. ¿Amén? Ahora, aquí cuenta la historia, donde lo estamos leyendo en Segunda de Reyes capítulo 6, cuenta la historia de cuando el rey de Siria vino y sitió Samaria. Y era el tiempo donde Dios se revelaba, se manifestaba y Dios mostraba allí su señorío a través del profeta Eliseo. Eliseo era el profeta que Dios tenía, aunque habían otros profetas más. Elías comenzó una escuela de profetas y Eliseo continuó con esa escuela de profetas, así que habían muchos profetas, no era el único, pero Elías era el profeta usado por excelencia, donde Dios comunicaba mensajes, donde Dios hacía cosas. Amén. Y en esa época de Eliseo es cuando el rey de Siria viene y cita Samaria. Samaria era la capital de Israel. Y viene la sitia, es decir, pone sus ejércitos y rodea la ciudad de Samaria. Y Samaria tenía murallas. Entonces cuando el rey de Samaria ve que el ejército enemigo viene contra ella, entonces cierra las puertas y la ciudad está segura adentro de las murallas. Para eso se levantaban murallas en el tiempo de la antigüedad. Y es por eso que se usaba en esa época lo que se llama asedio. Diga conmigo asedio. Que era cuando el enemigo sitiaba la ciudad, es decir, la rodeaba con su ejército y no dejaba salir ni entrar a nadie en la ciudad. ¿Y por qué hacía eso el enemigo? Porque lo que el enemigo quería era que los que estaban adentro de las murallas se rindieran. Porque era muy costoso y se llevaba mucho tiempo y se llevaba muchas muertes el tratar de conquistar una ciudad amurallada, porque los que estaban arriba de la muralla tenían ventaja y era difícil penetrar las murallas. Es por eso que una estrategia era rodear la ciudad y esperar que se acabara dentro el hambre, se acabaran los alimentos, se acabaran el agua y entonces la ciudad padeciera hambre. Vino el rey de Samaria, sitia la ciudad adentro empieza a escasear todo. Se empezaron a acabar los alimentos, se empezó a acabar el agua y la gente empezó a tener sobre todo hambre. Parece ser que la fuente de agua todavía estaba siendo suficiente, pero la Biblia resalta de que había hambre. Entonces dice el verso 26 que un día, no nos dice cuál de esos días, pero un día, cuando ya había empezado a haber hambre en Israel, el rey comienza a caminar por la muralla, seguramente mirando los ejércitos enemigos que la rodeaban, y contemplando la ciudad y pensando en el tremendo problema que tenía. El rey va caminando sobre la muralla y entonces una mujer le grita de abajo y le dice: ¡sálvenos, su majestad! Verso 27, el rey le responde y le dice: si el Señor no te salva, ¿cómo te puedo salvar yo? ¿De dónde te voy a salvar? Si ya no hay comida, te salvaré del granero, del lagar. ¿Qué te pasa? ¿Puede ver esta escena? Eso habla de la impotencia de los reinos de la tierra cuando se les acaban los recursos. Ya lo vimos una probadita de esto en el 2020. Cómo los reinos de la tierra sucumbieron y cómo los gobiernos comenzaron a temblar. Ya lo vimos. Ya lo vivimos nosotros. Ahora imagínense el rey impotente, está paseándose más bien que paseando, está recorriendo la ciudad y mirando a ver si todavía estaba el ejército enemigo allá afuera, contemplando el panorama, tratando de entender la crisis en que estaba. Y una mujer le pide ayuda y él le dice: ¿qué te pasa, mujer? Es decir, ¿qué puedo hacer yo por ti? Esa es la impotencia, la frustración que siente el rey
porque él no tiene cómo ayudarle, porque él mismo lo dice, ¿de dónde te voy a ayudar? Sígueme, hijo, por favor. Estamos ahora en el verso 27, por favor. Verso 27, dice, del granero, del lagar, ¿qué te pasa? ¿De dónde te voy a salvar? ¿Cómo te puedo salvar? En otra palabra, se ha agotado todos los recursos, mujer. ¿Cómo te puedo ayudar? Y ella se queja y trae una queja peor todavía. ¿Sí está aquí conmigo? Esta mujer le está pidiendo ayuda al rey, pero escuche, no es que ella quiere que el rey le dé comida como el rey pensaba. El rey pensaba, esta mujer está pensando que yo le dé una bolsa de arroz o le dé una bolsa de granos ahí, trigo o cebada, que era lo que usaban mucho. Y el rey dice, yo no tengo que darte, mujer. En todos lados hay hambre. Se habían comido todos, se habían comido. Es increíble. Si usted lee los versos anteriores, se vendía, escuche esto, el estiércol de paloma se vendía a precio exorbitante. Una cabeza de asno costaba precio de oro. Cabeza de asno. ¿Qué le puede sacar a una cabeza de asno si ni seso tiene para comerlos? Es decir, la gente vendía todo y ya ni siquiera había. No era que ok, escasea y está caro y como está caro no puedo comprar. No, ni el que tenía dinero podía comprar ya. Había una escasez generalizada. Es más, el rey, escuche esto, el rey guardó un par de caballos que no lo mataron y no se comieron los caballos porque el rey dijo los podemos usar. Puede que necesitemos estos caballos para mandar un mensajero pedir ayuda para algo. Y entonces el rey guardó esos caballos. Y yo estoy seguro que puso a muchos soldados bien armados a custodiar esos caballos, porque si los veían se los comían a los caballos. Había una hambruna tremenda. Yo sé que muchos de ustedes no saben lo que es tener hambre. Yo sé lo que es tener hambre. Y yo sé que tal vez tú piensas que sabes qué es tener hambre porque tal vez hiciste un ayuno intermitente. O tal vez te levantaste a la mañana y no pudiste agarrar nada y son las 1 de la tarde y tú dices, tengo un hambre. Eso es apetito. ¿Sabe qué es hambre? Cuando llevas días y días sin comer. Porque cuando hay hambre, tú realmente sientes como una desesperación y una gran necesidad de comer. ¿Sí me sigue? Ahora, vuelvo al relato. La mujer después que se queja con el rey, o más bien que le pide ayuda y el rey se queja con la mujer, entonces la mujer le cuenta una historia que está allí en el verso 28 y continúa en el verso 29. ¿Sí? Sígueme ahí, por favor, hijo. Verso 28 y verso 29. La mujer le dice al rey, rey, mire, no es que yo quiero que me des algo de comer. Le dice, mira esta mujer que está al lado mío. Dice, ayer ella me propuso, ¿por qué no nos comemos a nuestros hijos? No me lo estoy inventando, está aquí en las páginas de la Biblia. No me lo estoy inventando. ¿Ok? Una de las razones de que la Biblia es verdadera y tú puedes confiar en la Biblia, en que la Biblia no solo te cuenta las historias bonitas o no solo te cuenta las victorias de los personajes de la Biblia, te cuenta también sus miserias y sus derrotas. Diga conmigo, la Biblia es verdadera. Vamos, diga de vuelta, la Biblia es verdadera. Y la Biblia no te esconde las cosas, te dice las cosas reales que tienen que ser. Y esto pasó, esto fue algo real. Dos madres que desesperadas por el hambre, escuche, ya enloqueciendo, porque eso ya es cuando empiezas a enloquecer por el hambre, dicen, vamos a comernos a nuestros hijos. Y una, que era un poco más pícara que la otra, le dice, ok, ¿sabes qué? Vamos a comernos primero a tu hijo. Y no sé qué argumento le habrá dado. Y le dice, y mañana nos comemos el mío. Ahora, ¿qué pasó? Que se comieron al hijo de esta mujer, se lo comieron. Carnivalismo. Se lo comieron. Y al otro día, cuando ya habían saciado y ya tenían hambre, entonces dice, ok, ahora dame tu hijo para acá, lo vamos a sacrificar a él para comerlo. La otra mujer le dice, no, ni loco. Y ahora ella está desesperada porque ella dice, rey, esta mujer me engañó. Comimos a nuestro hijo y ahora ella no quiere. Y escuche, no es ni siquiera que ella buscaba justicia, no es que ella decía, rey, hazme justicia, métela presa.
No, porque ella había sido cómplice de ese asesinato y de ese carnivalismo. Lo que ella está buscando, escuche esto, en su desesperación, lo que ella está buscando es saciar su hambre. Y ella dice, no me quiere dar a su hijo, hazla que me entregue a su hijo. ¡Qué locura! Cuando el rey escucha esto, el rey se desespera, raja sus vestidos. ¿Pero por qué te estoy hablando de esto? ¿Por qué? ¿Por qué que te estoy contando esta historia? ¿Por qué te estoy hablando de las piedras del hambre? ¿Por qué te hablé de que la Biblia dice que vendrá un tiempo de hambre sobre la tierra? Te dije, Dios te va a sorprender. Porque no te estoy hablando de las señales del Apocalipsis, ni te estoy hablando de los presagios de mal agüero del mundo, no te estoy hablando del susto de muchos porque aparecieron las piedras del hambre. Yo no tengo temor, de verdad. Yo sé confiar en Dios. He aprendido, Dios me ha enseñado a confiar en Él. Y yo puedo decir, como decía el profeta, aun cuando no haya fruto en los árboles, aun cuando no haya cosecha en el campo, con todo yo confiaré en Jehová mi Dios. Amén. Así que no hay problema con el hambre. Entonces, y pastor, ¿por qué me habló de todo esto? Porque quiero hablarte del hambre espiritual. Porque algo que veo vez tras vez, característico, en todos los avivamientos, donde tú ves una iglesia avivada, donde tú ves avivamiento, ¿qué es lo más característico que salta rápido a la vista? ¿Sabe qué es? Hambre por Dios. ¿Qué es lo que se ve? Hambre por Dios. Y el hambre te lleva a hacer cosas impensadas. Quiero que vea esta foto. Porque lo que usted ve ahí es hambre por Dios. Y usted dirá, pastor, pero eso no es desorden. No. Pareciera un desorden. Pero le voy a decir algo. Nadie se quejó porque todo está allí bajo el control del Espíritu Santo. Hay gente que, no es que la andaban agarrando, hay gente que se caía, la agarraba la misma gente que está ahí, o algunos ni lo agarraban. Yo estaba al lado de una dama que se cayó la dama así pesadamente para atrás así, y se sintió cuando su cabeza golpeó contra el piso así, mire, ¡paf! Y eso sí la agarra. Y ahí se quedó la mujer y estaba en éxtasis espiritual, y de repente se cae un hombre que está ahí solo, porque así de repente así, no es que estaban orando por él, y yo lo alcanzo medio que agarrar de la mano y trato de detenerlo porque va justo arriba de la mujer y lo sostengo un poco y cae arriba. Y se escucha el grito de la mujer donde este hombre cae arriba. Ella dice, ¡ah! Y no gritó por la unción, sino por el golpe que recibió del tipo que se le cayó encima. Y usted dirá, pero pastor, eso no es desorden. No. Yo sé que es difícil tal vez para usted entenderlo si usted no lo ha vivido, si no ha estado ahí. Y usted dirá, ¿y por qué la gente se presta a eso? Escuche, había una pareja de ancianos que cuando yo lo vi, dije, wow, me inspiran, grande ya. El viejito se movía así, mire. Y no tenía problema físico, de viejo que estaba. Pero viejo, viejo. Yo creo que ya estaban arriba de los 80, él y ella. Y ahí metido entre la gente. Y buscaban el huequito para meterse. Y de repente la viejita, ¿eh?, empezó bajo la unción y él la agarró de la mano así y la trajo y la abrazaba y ahí estaban los dos, ahí estaban. ¿Y sabe por qué estaban ahí? Porque tenían hambre de Dios, porque querían más de Dios, porque querían más de Dios, tenían hambre, realmente tenían hambre. Señor, queremos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti, Dios. Queremos más de ti, Dios. Y eso era característico. Usted podía ver a la gente. Le dije, el pastor es demasiado cortés. Porque ahí la gente, si te podía pasar por arriba, si te tenía que empujar, te empujaba para que agarrar la bendición. Para recibir algo de Dios. Para recibir algo de Dios. Muchas veces a mí me empujaron y otras veces me querían empujar y yo me ponía. Ahora, y usted dirá, ay, pero pastor, si Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Eso dice el que no tiene hambre. Voy a decirlo de vuelta. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? No es el hombre, es Dios. Sí, es verdad, es Dios. Pero Dios obra como Él quiere. Y Dios usa vasos. Dios usa instrumentos. Gente, siempre lo ha hecho. ¿Ok?
Y cuando usted no tiene hambre, usted no quiere incomodarse. Cuando usted no tiene hambre, usted pone sus propias reglas. Porque no tiene hambre realmente. Pero cuando usted tiene hambre, usted se aboraza sobre la comida. ¿Ok? Cuando usted no tiene hambre, ve la última manzana ahí, se le apetece, pero dice, queda mal que yo agarre la última manzana, ¿verdad? Pero si hay una manzana ahí, usted tiene hambre, usted la va a manotear. Y si alguien la manotea, usted le saca la mano y la agarra, porque usted tiene hambre. El hambre es característico cuando usted ve el mover de Dios. Diga conmigo, hambre por Dios. Por eso en Mateo capítulo 5, verso 6, el Señor Jesús dice, bienaventurado, felices, doblemente felices en Dios, bendecido, favorecido por Dios, la gracia de Dios está sobre ellos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y esa ha sido mi oración por años. Esa sigue siendo mi oración. Despierta hambre por Dios. Porque si usted me dice, pastor, ¿qué es lo que caracteriza que Dios haga eso? ¿Por qué Dios no hace eso acá? Y escúcheme, no se trata solo de caer. Porque el problema no es que te caiga, el problema es qué vas a hacer cuando te levantes. Amén. Uno de los predicadores principales también dijo algo. Él dijo, no se trata solo de lo que tú recibes acá, sino qué vas a hacer con lo que recibes. Ese mismo predicador dijo, muchos de ustedes dicen, dame más, Señor. Y dice, ¿para qué te va a dar Dios más si con lo que te ha dado no estás haciendo nada? Entonces quiero que entienda, no se trata solo de la caída. No se trata, le mostré eso porque de alguna manera tengo que tratar de mostrarte algo. Pero quiero que entiendas algo. Se trata de una presencia de Dios que es real. Se trata de una gloria que es real. Se trata de un poder de Dios que es real. Y se trata que en medio de todo eso, una mujer comienza a gritar que no oía de su oído y comienza a gritar que ha sido completamente sano. No oía de su oído izquierdo y fue completamente sano. Milagros de personas que se cortaban y tenían la marca de las cortaduras en su mano y levantan la mano y testifican que las marcas se borraron completamente y su piel está completamente sana, sin ninguna cicatriz. Milagros de vidas transformadas. Porque eso es el segundo punto que usted va a ver en un avivamiento. Usted va a ver hambre por Dios y el hambre por Dios lo lleva a una fe sencilla. Una fe que no cuestiona, una fe que no argumenta, una fe que simplemente cree. Y usted dirá, pastor, pero esa fe que no cuestiona, esa fe sencilla, ¿no puede hacer que la persona caiga en el engaño? Sí, es verdad. Hay unos sin escrúpulos. Hay gente que puede usar la fe sencilla de alguien para engañarlo. Pero sabes que cuando tú estás ante una situación donde tú estás desesperado, tú dices, mi matrimonio se está yendo al caño, mi matrimonio está destruyéndose, mis hijos están perdidos. Cuando tú dices, estoy con un diagnóstico médico de que nadie puede hacer nada, me ha desahuciado la medicina. Cuando usted tiene un hijo en un hospital y usted sabe que su hijo se está muriendo, o como cuando usted tiene padres que están en el hospital y se le están muriendo. ¿Sabe qué? A usted no le importa si de repente puede ser presa de un engaño. Porque usted lo que está buscando es realmente algo que lo ayude. Hay peligro en la fe sencilla, pastor, donde yo creo y puedo ser engañado. Sí, claro. Pero hay que correr el riesgo. Hay que correr el riesgo. ¿Sí está aquí conmigo? Cada vez que había llamado al altar yo estaba allí. Y yo sé que corro el riesgo de repente que me empujaran. Yo sé que corro el riesgo de muchas cosas. Pero ¿sabe qué? Le voy a ser honesto con usted. Hubo un tiempo donde no quería correr ese riesgo. Y yo decía, no, yo solo quiero lo genuino de Dios. Y me abstenía de muchas cosas. Pero he llegado a un punto donde digo, voy a tener que correr el riesgo.
voy a tener que correr riesgos. ¿Sabe por qué? Porque estoy harto de la apatía, de la indiferencia. Estoy harto del estancamiento. Estoy harto de ver que la maldad avanza. Estoy harto de ver jóvenes destruidos, matrimonio hecho pedazos. Estoy harto de ver vidas estancadas. Quiero ver la gloria de Dios. Iglesia, Dios está buscando gente con hambre. Es así de simple. Lo que Dios está buscando es gente desesperada por su presencia. Gente que dice, escúcheme, gente que dice, ¿sabes qué, Dios? Yo sin ti no la hago. Infinidad de veces me han preguntado, ¿por qué, pastor, hay milagros en la ventana 1040? ¿Por qué, pastor, están resucitando muertos en África? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Es más, sin ir más lejos, cruza el río para el otro lado, en muchas partes de México están ocurriendo muchos milagros. En Sudamérica están ocurriendo milagros. Y dice, ¿por qué, pastor, nosotros no vemos milagros? ¿Sabe por qué? Simplemente porque dentro de ti tienes una sensación de que tú no lo necesitas a Dios. Porque el gobierno te ayuda, porque hay buena ciencia, porque hay buena medicina, porque de alguna manera u otra tú la haces. Aquí, el que quiere, de una manera u otra la hace. Aquí. Es más, los que piensan que son pobres aquí, tú no eres pobre. Hay gente que vive, escuche, por menos de $1 al día. Hay algunos que ni siquiera tienen 50 centavos de dólar al día. ¿Y por qué usted ve milagros en muchos lugares? ¿Sabe por qué? Porque se agarran de Dios porque no tienen otra. No tienen otra. ¿Y qué nos falta a nosotros? ¿Sabe qué nos falta? Reconocer que aunque lo tengamos todo, si no lo tenemos a Él, no tenemos absolutamente nada. Tienes que llegar a un punto donde tienes que desesperarte por Dios. Desesperarte y decir, Dios, quiero verte. Dios, quiero ver tu gloria en mi generación. Póngase de pie, por favor. Tienes que llegar a un punto donde tú tienes que decir, Dios, muéstrame tu gloria o me muero. Dios, haz algo, Dios. Tenemos que sacudirnos de la apatía y de la indiferencia. Tienes que despertarte en hambre por Dios. Que esa sea tu oración hoy. Y que esa sea tu oración hasta que tú veas que tu corazón se desborda por Dios. ¿Sabe cómo lo tienen a Dios algunos? Como un artículo de lujo. ¿Sabe cómo lo tienen algunos a Dios? Como algo importante. Pero Dios no es ni un artículo de lujo y Dios no es algo importante. Él es esencial. Él es lo único que no te puede faltar. Es con lo único que tú no puedes vivir. Créeme, tú puedes vivir sin nada, pero no puedes vivir sin Dios. No puedes vivir sin Dios. Y si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que despertarnos en hambre por Dios. Necesitamos estar desesperados, hacer locuras. Escúcheme, hacer locuras. Ay, pastor, y no puede ser que la gente caiga en emocionalismo. Sí, es probable que algunos caigan en emocionalismo, pero escúchame, como pastor estoy dispuesto a correr el riesgo. ¿Puede haber exceso, pastor? Sí, puede haber exceso, pero quiero correr el riesgo. Pastor, puede ser que pasen cosas raras. Sí, pueden pasar cosas raras, pero como pastor quiero correr el riesgo, porque prefiero correr el riesgo de todo eso y ver la gloria de Dios. Y verlo a Dios obrar como nunca antes. Un Dios real, que cambia, que transforma la vida. No un Dios racional. No un Dios que entra dentro de la razón humana. Él es un Dios sobrenatural, que obra de manera sobrenatural. Escúchame, queremos ver a Dios obrando señales, prodigios y milagros. Y queremos ver a la gente correr a Dios con hambre, desesperado por Dios. Levanta tu mano al cielo.